Primera parte. La ciencia de tu ser. Capítulo 1. Tu yo cuántico. En el pasado, los físicos dividieron el mundo en materia y pensamiento, y más tarde en materia y energía. Cada uno de estos pares se consideraba totalmente distinto el uno del otro, pero no lo son. Esta dualidad mente-materia conformó nuestra visión del mundo, según la cual la realidad estaba básicamente predeterminada y podíamos hacer muy poco para cambiar las cosas con nuestras acciones, y menos aún con nuestros pensamientos. Pero hoy día consideramos que formamos parte de un inmenso campo invisible de energía que contiene todas las realidades posibles y que responde a nuestros pensamientos y sentimientos. Al igual que los científicos están estudiando la relación entre pensamiento y materia, nosotros estamos deseosos de hacer lo mismo en nuestra vida. Por eso nos preguntamos, ¿puedo crear con mi mente mi propia realidad? De ser así, ¿es una habilidad que puedo aprender y usar para convertirme en quien quiero ser y crear la vida que quiero vivir? Afrontémoslo. Ninguno de nosotros es perfecto. Tanto si queremos cambiar o no en el sentido físico, emocional o espiritual, todos abrigamos el mismo deseo. Queremos vivir como una versión idealizada de quien pensamos y creemos poder ser. Cuando plantados frente al espejo contemplamos nuestros michelines, no solo vemos reflejado en él esta versión nuestra algo regordeta, sino también vemos, dependiendo del humor con que nos hayamos levantado ese día, una versión de nosotros en forma física u otra más obesa y maciza. ¿Cuál de nuestras imágenes es la real? Cuando acostados en la cama repasamos por la noche los acontecimientos del día y nuestros esfuerzos para ser más tolerantes y menos reactivos, no estamos viendo tan solo el padre o la madre que le ha gritado a su hijo por no hacer sin rechistar y deprisa lo que le pedía. Nos vemos como una persona angelical a la que le han agotado la paciencia o como un ogro horrendo que destruye la autoestima de un niño. ¿Cuál de estas imágenes es la real? La respuesta es ambas lo son. Y no solo lo son estos dos extremos, sino también un espectro infinito de imágenes que abarca desde las positivas hasta las negativas. ¿Cómo puede ser? Para que entiendas mejor por qué ninguna de estas versiones tuyas es más o menos real que las otras, tendré que destruir la idea más común de la naturaleza de la realidad y reemplazarla por otra. Si bien parece una tarea hercúlea, y en cierto sentido lo es, también sé que este libro seguramente te ha traído porque no has conseguido hacer ningún cambio físico, emocional o espiritual en tu vida que haya sido duradero. No has logrado ser la persona que deseabas, y tu fracaso tiene más que ver con tus ideas de por qué tu vida es como es que con cualquier otra cosa, como por ejemplo la falta de voluntad, de tiempo, de valor o imaginación. Para poder cambiar, debes modificar la imagen que tienes de ti y del mundo, para abrirte a nuevos conocimientos y experiencias. Esto es lo que la lectura de este libro hará por ti. Tus fallos del pasado vienen de un error. No te has comprometido a vivir asumiendo la verdad de que tus pensamientos tienen consecuencias tan importantes que crean tu propia realidad. Todos podemos crear nuestro propio destino. Todos cosechamos los beneficios de nuestros esfuerzos constructivos. No tenemos por qué conformarnos con nuestra realidad actual. Podemos crear otra nueva cuando queramos. Todos tenemos esta capacidad, porque para bien o para mal, nuestros pensamientos influyen en nuestra vida. Estoy segura de que ya lo habías oído antes, pero me pregunto si la mayoría de nosotros hacemos nuestra esta afirmación, ya que si aceptáramos realmente que lo que pensamos crea unos efectos tangibles en nuestra vida, no permitiríamos que nos viniera a la cabeza ningún pensamiento negativo y nos fijaríamos en aquello que queremos, en lugar de estar siempre obsesionados con nuestros problemas. Piensa en ello.
Si supieras que este principio es cierto, ¿acaso dejarías pasar un solo día sin crear el destino que deseas? Para cambiar tu vida, cambia tus ideas sobre la naturaleza de la realidad. Espero que este libro cambie tu idea de cómo funciona el mundo, te convenza de que eres más poderoso de lo que crees y te inspire a demostrar que lo que piensas y crees ejerce un profundo efecto en el mundo que te rodea. Hasta que no veas tu realidad actual de otro modo, cualquier cambio que hagas en tu vida será superficial y efímero. Si deseas obtener los resultados deseados de forma duradera, debes cambiar tu idea de por qué ocurren las cosas. Para lograrlo, tendrás que abrirte a una nueva interpretación de lo que es real y cierto. Para ayudarte a adquirir esta mentalidad nueva y empezar a crear la vida que deseas, hablaré un poco de cosmología, el estudio de la estructura y la dinámica del universo. Pero no te asustes, echaremos una ojeada al tema de la naturaleza de la realidad y cómo algunas de las ideas que teníamos sobre ella han ido evolucionando hasta llegar a la que es nuestra visión actual. Es necesario para que pueda explicarte con brevedad y claridad cómo es posible que tus pensamientos moldeen tu destino. Este capítulo pondrá a prueba tu deseo de abandonar las ideas que te han ido inculcando durante años de manera consciente o inconsciente. En cuanto adquieras una nueva idea de las fuerzas y los elementos básicos de los que se compone la realidad, la antigua idea de que en este mundo lo lineal y lo metódico es la norma ya no tendrá cabida en ti. Prepárate para cambiar algunas ideas que abrigas. Cuando empieces a aceptar esta nueva visión del mundo, cambiará incluso tu condición de ser humano. Espero que no sigas siendo la misma persona que eras al comenzar a leer este libro. Es evidente que te estoy planteando un reto, pero quiero que sepas que te entiendo perfectamente. Yo también tuve que desprenderme de lo que creía que era cierto y lanzarme a lo desconocido. Para que te resulte más fácil cambiar tu idea de la naturaleza de las cosas, veamos cómo la antigua creencia de que mente y materia no son lo mismo ha condicionado nuestra visión del mundo. ¿Siempre es materia y nunca mente? ¿Siempre es mente y nunca materia? Conectar el mundo físico exterior del observable con el mundo mental interior de los pensamientos siempre ha sido un gran reto para científicos y filósofos. Muchos seguimos creyendo, incluso hoy día, que la mente tiene efectos muy pequeños o imperceptibles en el mundo de la materia. Aunque coincidamos seguramente en que el mundo de la materia crea consecuencias que nos afectan mentalmente, dudamos de que la mente pueda producir cualquier cambio físico que afecte los aspectos sólidos de nuestra vida. Mente y materia parecen dos cosas distintas, es decir, a no ser que cambiemos nuestra comprensión de cómo lo físico y lo sólido coexisten. Este cambio ya se ha producido, y para ver de dónde surgió, no es necesario retroceder demasiado en el tiempo. Desde la época que los historiadores consideran como los tiempos modernos, la humanidad ha creído que la naturaleza del universo era ordenada y por lo tanto previsible y explicable. Veamos, por ejemplo, a René Descartes, un matemático y filósofo del siglo XVII, que creó muchos conceptos que en la actualidad siguen siendo muy importantes para las matemáticas y otros campos. Al menos eso creo. ¿Te suena de algo pienso luego existo? Pero que sin embargo lanzó una teoría que nos ha hecho en realidad más mal que bien. Descartes fue el defensor del modelo mecanicista del universo, la idea de que el universo está regido por leyes previsibles. En lo que respecta al pensamiento humano, Descartes se enfrentó a un auténtico reto. La mente humana poseía demasiadas variables como para encajar en alguna ley física. Al no poder unir su conocimiento del mundo físico con el de la mente, aunque tuviera que tener ambos en cuenta, Descartes recurrió a un ingenioso juego mental, un juego de palabras. Dijo que, como la mente no estaba sujeta a las leyes del mundo físico objetivo,
estaba fuera del alcance de la investigación científica. El estudio de la materia era competencia de la ciencia, la materia y no la mente. En cambio, la mente, al ser el instrumento de Dios, era a la religión a la que le competía de estudiarla, la mente y no la materia. Descartes inició un sistema de creencias que imponía una dualidad entre los conceptos de mente y materia. Durante siglos, esta división se consideró un conocimiento aceptado de la naturaleza de la realidad. Los experimentos y las teorías de Isaac Newton ayudaron a perpetuar las ideas cartesianas. El matemático y científico inglés no sólo consolidó el concepto del universo como una máquina, sino que creó una serie de leyes que afirmaban que los seres humanos podíamos determinar, calcular y predecir con precisión las formas ordenadas con las que el mundo físico funcionaba. Según el modelo físico newtoniano clásico, todo se consideraba sólido. Por ejemplo, la energía se interpretaba como una fuerza que movía los objetos o cambiaba el estado físico de la materia. Pero como verás, la energía es mucho más que una fuerza exterior ejercida sobre la materia. La energía es el entramado mismo de lo material y responde a la mente. Por extensión, la labor científica de Descartes y Newton estableció un modo de pensar según el cual la realidad estaba gobernada por principios mecanicistas. La humanidad apenas podía influir en los resultados. Toda la realidad estaba predeterminada. Dada esta visión, no es extraño que los seres humanos empezaran a dudar sobre la idea de que sus acciones importaran y ni se plantearan que sus pensamientos fueran importantes o que el libre albedrío desempeñara un papel en el universo. ¿Acaso muchos de nosotros no seguimos suponiendo, de manera consciente o inconsciente, que los seres humanos somos a menudo poco más que víctimas? Como estas apreciadas ideas de Descartes y Newton prevalecieron durante siglos, fue necesario un pensamiento revolucionario para contrarrestarlas. Einstein no solo se agitan las aguas, sino también el universo. Cerca de 200 años después de Newton, Albert Einstein creó su famosa ecuación E igual mc al cuadrado, que evidenció que la energía y la materia están tan inextricablemente ligadas que son lo mismo. Su labor científica demostró que la materia y la energía son totalmente intercambiables. Esta teoría contradecía el pensamiento de Newton y Descartes y marcaba el comienzo de una nueva comprensión del funcionamiento del universo. Einstein no destruyó nuestra antigua idea de la naturaleza de la realidad, pero socavó sus fundamentos, con lo que algunas de las estrechas y rígidas formas de pensar acabaron desmoronándose. Sus teorías desencadenaron una investigación sobre la extraña conducta de la luz. Los científicos observaron que la luz algunas veces se comportaba como una onda, cuando por ejemplo doblaba una esquina, y otras como una partícula. ¿Cómo era posible que la luz fuera onda y partícula a la vez? Según la visión de Descartes y de Newton, esto era imposible. Un fenómeno tenía que ser una cosa o la otra. Se hizo patente rápidamente que el método dualista cartesiano-newtoniano era imperfecto a nivel básico, el subatómico. Subatómico se refiere a las partes, electrones, protones, neutrones, etc., de los átomos, los elementos básicos que integran la materia. Los componentes esenciales de nuestro llamado mundo físico son tanto ondas, energía, como partículas, materia física, dependiendo de la mente del observador. Profundizaré en este tema más adelante. Para entender cómo funciona el mundo, tenemos que analizar sus componentes más diminutos. El nuevo campo científico llamado física cuántica surgió de estos experimentos en particular. La Tierra que nos sostiene no es tan sólida. Este cambio alteró por completo la imagen del mundo donde creíamos vivir y nos llevó a la proverbial situación de descubrirnos colgando del vacío, cuando creíamos estar con los pies bien plantados en la tierra. ¿Cómo ocurrió?
Acuérdate de los antiguos modelos del átomo fabricados con palillos y bolita de poliestireno. Antes de la aparición de la física cuántica, se creía que el átomo se componía de un núcleo relativamente sólido, formado por objetos menos sólidos situados dentro o alrededor de él. Como los científicos pensaban que podrían medir, calcular la masa y contar las partículas subatómicas de un átomo con un instrumento lo bastante potente, el átomo les parecía tan sólido como vacas pastando. Creían que los átomos estaban hechos de materia sólida. Pero el modelo cuántico reveló que no era así. Los átomos se componen principalmente de espacio vacío. Son energía. Piensa en lo siguiente. En tu vida todo lo físico no se compone de materia, sino de campos energéticos o de patrones de frecuencia de información. La materia es más nada que algo. Otro enigma. Las partículas subatómicas y los objetos de mayor tamaño no están sujetos a las mismas leyes. Pero esto solo no bastaba para explicar la naturaleza de la realidad. Einstein y otros científicos tenían otro enigma que resolver. La materia no parecía comportarse siempre de la misma forma. Cuando los físicos empezaron a observar y medir el diminuto mundo del átomo, descubrieron que a nivel subatómico los elementos básicos del átomo, a diferencia de los objetos de mayor tamaño, no se regían por las leyes de la física clásica. Los hechos relacionados con el comportamiento de los objetos de mayor tamaño eran previsibles, reproductibles y constantes. Cuando aquella manzana legendaria cayó del árbol y se dirigió hacia el centro de la Tierra hasta chocar contra la cabeza de Newton, su masa se fue acelerando con una fuerza constante. Pero los electrones, como partículas, se comportaban de manera imprevisible e inusual. Cuando interactuaban con el núcleo del átomo y se dirigían a su centro, ganaban y perdían energía, aparecían y desaparecían, y surgían por todas partes sin respetar los límites del tiempo y el espacio. ¿Acaso el mundo de lo pequeño se regía por unas leyes muy distintas a la del mundo de lo grande? Si las partículas subatómicas, como los electrones, eran el componente básico de todo lo existente en la naturaleza, ¿cómo era posible que estuvieran sujetas a unas leyes distintas a las de las cosas que creaban? De la materia a la energía. Las partículas son el no va más en el arte de esfumarse. Los científicos pueden medir, a nivel de los electrones, características que dependen de la energía, como las longitudes de onda, el potencial eléctrico y otras. Pero estas partículas tienen una masa tan infinitesimalmente pequeña y una existencia tan efímera que son casi inexistentes. Por eso el mundo subatómico es único. Posee tanto cualidades físicas como cualidades energéticas. De hecho, la materia a nivel subatómico existe como un fenómeno momentáneo. Es tan fugaz que está constantemente apareciendo y desapareciendo. Aparece en las tres dimensiones y desaparece en la nada, en el campo cuántico, en el sin espacio y sin tiempo, transformándose de partícula, materia, en onda, energía, y viceversa. Pero ¿a dónde va cuando se esfuma? La creación de la realidad. La energía responde a la atención. Volvamos al modelo de la vieja escuela de la estructura del átomo fabricado con palillos y bolitas de poliestireno. En aquel tiempo se creía que los electrones orbitaban alrededor del núcleo como los planetas orbitan alrededor del Sol. Pero si fuera así, podríamos señalar dónde se encuentran, ¿verdad? La respuesta es sí, por decirlo de alguna manera, pero no por la razón que se creía. Lo que los físicos cuánticos descubrieron es que la persona que está observando o midiendo las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen como una infinidad de posibilidades o de probabilidades en un campo invisible de energía.
pero sólo cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón es cuando aparece ese electrón. En suma, una partícula no puede manifestarse en la realidad, es decir, en el espacio-tiempo tal como nosotros lo conocemos, hasta que es observada. La física cuántica llama a este fenómeno colapso de la función de onda o efecto observador. Ahora sabemos que en el momento en que el observador busca un electrón, hay un punto concreto en el tiempo y el espacio en el que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico. Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose dos cosas distintas. Están intrínsecamente ligadas, porque la mente subjetiva ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo. ¿Empiezas a entender por qué este capítulo se llama Tu yo cuántico? A nivel subatómico, la energía responde a tu atención y se convierte en materia. ¿Cómo cambiaría tu vida si aprendieras a dirigir el efecto observador y a colapsar infinitas ondas de probabilidad en la realidad que eliges? ¿Serías un mejor observador de la vida que deseas vivir? Al observador le están esperando una infinidad de posibles realidades. Piensa en lo siguiente: todo cuanto existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas como los electrones. Por naturaleza, estas partículas, cuando existen como puro potencial, están en estado de ondas, mientras no son observadas. Potencialmente son todo y nada, hasta que las observan. Existen por todas partes y en ningún lugar, hasta que son observadas. Por lo tanto, todo lo que existe en nuestra realidad existe como puro potencial. Si las partículas subatómicas pueden existir de forma simultánea en una infinidad de posibles lugares, somos en potencia capaces de colapsar en una infinidad de posibles realidades. Es decir, si puedes imaginar un acontecimiento futuro en tu vida basándote en cualquiera de tus deseos, esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico, esperando a que la observes. Si tu mente puede influir en la aparición de un electrón, en teoría, también puede influir en la aparición de cualquier posibilidad. Significa que el campo cuántico contiene una realidad en la que estás sano y eres rico y feliz, y que ya posees todas las cualidades y capacidades de tu yo ideal en el que piensas. Sigue leyendo y verás que por medio de la atención, la aplicación sincera de los nuevos conocimientos y el repetido esfuerzo diario, podrás usar tu mente como el observador para colapsar las partículas cuánticas y organizar una infinidad de ondas subatómicas de probabilidad en una situación física deseada llamada experiencia vital. Tu mente moldea la energía de las posibilidades infinitas como si se tratara de arcilla. Y si la materia está hecha de energía, tiene sentido que la conciencia, mente en este caso como Newton y Descartes la llamaban, y la energía, materia según el modelo cuántico, estén tan íntimamente ligadas que sean lo mismo. Mente y materia están entretejidas. Tu conciencia, mente, afecta a la energía, materia, porque tu conciencia es energía y la energía tiene conciencia. Eres lo bastante poderoso como para influir en la materia, porque a nivel básico eres energía con conciencia, eres materia consciente. En el modelo cuántico, el universo físico es un campo de información inmaterial, interconectado y unificado, que en potencia lo es todo, pero físicamente no es nada. El universo cuántico está esperando a que un observador consciente, tú o yo, llegue e influya en la energía en forma de materia potencial con su mente y su conciencia, que son en sí misma energía, para que las ondas de probabilidades energéticas se manifiesten en materia física. Al igual que la onda de posibilidad del electrón se manifiesta como partícula en un hecho momentáneo en concreto, nosotros, los observadores,
podemos hacer que una partícula o grupo de partículas se manifiesten en experiencias físicas en forma de acontecimientos en nuestra vida. Esto es crucial para entender cómo puedes producir un efecto o hacer un cambio en tu vida. Cuando aprendes a mejorar tu capacidad de observación para afectar tu destino, ya estás en camino de vivir la versión ideal de tu vida, al convertirte en la versión idealizada de ti. En el campo cuántico estamos conectados a todo. Como todo cuanto existe en el universo, nosotros también estamos conectados a un mar de información que se encuentra en una dimensión más allá del tiempo y el espacio. En el campo cuántico no necesitamos estar en contacto con ningún elemento físico o ni siquiera cerca de él para afectarlo o para que nos afecte. El cuerpo físico se compone de patrones energéticos organizados o de información que forman una unidad con todo cuanto existe en el campo cuántico. Tú, como todo el mundo, emites un patrón energético característico o una impronta. En realidad, toda la materia está emitiendo siempre un determinado patrón energético, y esta energía acarrea una información. Tus cambiantes estados mentales modifican de manera consciente o inconsciente esta impronta a cada instante, porque no eres solo un cuerpo físico, sino también una conciencia valiéndose de un cuerpo y un cerebro para expresar distintos estados mentales. Otra forma de ver la interconexión entre los seres humanos y el campo cuántico es por medio del concepto del entramado cuántico o la conexión no local cuántica. Básicamente, en cuanto dos partículas se vinculan de algún modo, siempre estarán unidas más allá del espacio y el tiempo. Por eso, todo lo que se haga con una se hará con la otra, aunque estén separadas en el espacio. Y como los seres humanos también estamos hechos de partículas, estamos implícitamente conectados más allá del espacio y el tiempo. Lo que hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos. Piensa en las implicaciones de este concepto. Si puedes asimilarlo, tendrás que aceptar que ese yo tuyo que existe en un probable futuro ya está conectado a tu yo actual, en una dimensión más allá del tiempo y el espacio. Si sigues leyendo, al terminar el libro, esta idea te parecerá de lo más normal. Una extraña ciencia. ¿Podemos influir en el pasado? Como todos estamos interconectados más allá del espacio y el tiempo, nuestros pensamientos y sentimientos pueden influir en las situaciones del pasado y en las que deseamos del futuro. En julio de 2000, el médico israelí Leonard Leibovitz realizó una prueba controlada aleatoria de doble ciego con 3.393 pacientes hospitalizados, divididos en un grupo de control y un grupo de intercesión. Quería comprobar si la oración tenía un efecto en la enfermedad de estas personas. Los experimentos llevados a cabo con la oración son importantes ejemplos de cómo la mente afecta a la materia desde lejos. Pero sigue leyendo, porque no todo es siempre lo que parece. Leibovitz seleccionó a pacientes hospitalizados aquejados de sepsis, una infección. Después los dividió al azar en dos grupos. Uno sería objeto de oraciones y el otro no. Comparó los resultados basándose en tres factores: la duración de la fiebre, la duración de la estancia en el hospital y el número de muertes provocadas por la infección. A los pacientes objeto de oraciones la fiebre les duró menos y fueron dados de alta más pronto. La diferencia en la mortalidad de ambos no fue demasiado importante, aunque en el grupo objeto de oraciones el porcentaje de muertes fue menor. Es una poderosa demostración de los beneficios de la oración y de cómo podemos transmitir con nuestros pensamientos y sentimientos una intención al campo cuántico. No obstante, hay otro elemento de esta historia que debes conocer. ¿No te parece extraño que en julio de 2000 un hospital tuviera
más de 3.000 casos de pacientes hospitalizados por esta infección. ¿Dejaban mucho que desear las condiciones de limpieza o proliferó en él alguna clase de contagio? Pero los investigadores descubrieron que las personas que rezaron no habían estado rezando por los pacientes infectados en el año 2000, sino que sin saberlo, rezaron por las personas que habían estado en el hospital desde 1990 hasta 1996, de 4 a 10 años antes del experimento. Los pacientes objeto de las oraciones mejoraron en la década de 1990 por el experimento realizado varios años más tarde. Lo explicaré de otro modo. A los pacientes que fueron objeto de las oraciones en el año 2000 les mejoró visiblemente la salud, pero estos cambios ocurrieron varios años antes. Un análisis estadístico de este experimento reveló que estos efectos no fueron en absoluto una casualidad, lo que demostró que nuestras intenciones, pensamientos y sentimientos e incluso nuestras plegarias no solo afectan nuestro presente o futuro, sino también nuestro pasado. Este hecho nos lleva a una pregunta. Si rezaras o te centraras en una intención para que tu vida mejorara, ¿podrías afectar el pasado, el presente y el futuro? La ley cuántica dice que todas las posibilidades existen simultáneamente. Nuestros pensamientos y sentimientos afectan todos los aspectos de nuestra vida, más allá del espacio y el tiempo. Nuestro estado del ser o estado mental, cuando mente y cuerpo son uno. En este libro me referiré de manera intercambiable a tener y crear un estado del ser o un estado mental. Por ejemplo, se podría decir que lo que piensas y sientes crea un estado del ser. Ten en cuenta que cuando uso los términos estado del ser y estado mental, tu cuerpo físico forma parte de este estado. En realidad, como verás más adelante, mucha gente existe en un estado en que el cuerpo se ha convertido en la mente, cuando se rigen solo por el cuerpo y lo que éste siente. Cuando hablo del observador causando un efecto, no es solo el cerebro el que está influyendo en la materia, sino también el cuerpo. Es tu estado del ser, cuando mente y cuerpo son uno, como observador, el que afecta al mundo exterior. Pensamientos más sentimientos producen resultados en los tubos de ensayo. Nos comunicamos con el campo cuántico, sobre todo por medio de los pensamientos y sentimientos. Como nuestros pensamientos son en sí mismo energía, como ya sabes, los impulsos eléctricos del cerebro se pueden medir con un electroencefalograma, son uno de los principales medios con los que enviamos señales al campo. Antes de explicar con más detalle cómo funciona, me gustaría compartir contigo un estudio sorprendente que demuestra cómo nuestros pensamientos y sentimientos influyen en la materia. Glenn Rein, biólogo celular, creó una serie de experimentos para comprobar la capacidad de los sanadores de afectar los sistemas biológicos. Como el ADN es más estable que sustancia como las células o los cultivos bacteriológicos, decidió que los sanadores sostuvieran tubos de ensayo que contenían ADN. Este estudio tuvo lugar en el Centro de Investigación HeartMath de California. Los científicos del centro habían estado realizando investigaciones extraordinarias sobre la fisiología de las emociones, las interacciones entre el corazón y el cerebro y muchas otras más. Habían descubierto, junto con otros investigadores, que existe una relación entre los estados emocionales y el ritmo cardíaco. Cuando tenemos emociones negativas, como la ira y el miedo, el ritmo cardíaco se vuelve desacompasado y desorganizado. En cambio, emociones positivas como el amor y la dicha generan patrones sumamente regulares y organizados a los que los investigadores del HeartMath llaman coherencia cardíaca. En el experimento del Dr. Rein
Se estudió primero a un grupo de 10 sujetos habituados a aplicar las técnicas del HearMath, en las que uno se concentra en el corazón para aumentar la coherencia cardíaca. Los participantes, valiéndose de estas técnicas, generaron sentimientos intensos y elevados como el amor y el agradecimiento, y después, durante 2 minutos, sostuvieron tubos de ensayos con muestras de ADN suspendidas en agua desionizada, pero al analizar las muestras no se apreció estadísticamente ningún cambio importante en ellas. Un segundo grupo de participantes entrenados hizo lo mismo, pero en vez de generar solo emociones positivas, un sentimiento de amor y agradecimiento, las combinaron con la intención, un pensamiento, de enrollar y desenrollar las hebras del ADN. Este grupo produjo estadísticamente cambios importantes en la configuración de las muestras de ADN. En algunos casos, el ADN se enrolló y desenrolló hasta un 25%. El tercer grupo de sujetos entrenados mantuvo la clara intención de cambiar el ADN, pero les dijeron que no entraran en un estado emocional positivo, es decir, solo utilizaron el pensamiento para afectar la materia. El resultado, las muestras de ADN no acusaron ningún cambio. El estado emocional positivo del primer grupo de participantes no modificó el ADN. El otro grupo, que generó una intención sin acompañarla de una emoción, tampoco la alteró. Los únicos que lograron producir el efecto deseado fueron los participantes que pensaron en un objetivo claro y lo acompañaron con una emoción elevada. Un pensamiento en forma de intención necesita un elemento energizador, un catalizador, y esta energía es una emoción elevada. El corazón y la mente actúan como uno, los sentimientos y los pensamientos unidos en un estado del ser. Si un estado del ser puede enrollar y desenrollar hebras de ADN en 2 minutos, ¿qué nos está mostrando sobre nuestra capacidad de crear una realidad? El experimento del HearMath demuestra que el campo cuántico no responde simplemente a nuestros deseos, nuestras peticiones emocionales, ni tampoco a nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Solo nos responde cuando estos dos factores son afines o coherentes, es decir, cuando emiten la misma señal, cuando combinamos una emoción elevada con un corazón abierto y una intención consciente con un pensamiento claro, hacemos que el campo nos responda de forma asombrosa. El campo cuántico no responde a lo que queremos, sino a quién estamos siendo. Los pensamientos y sentimientos, enviando nuestra señal electromagnética al campo cuántico. Dado que cada potencial en el universo es por naturaleza una onda de probabilidad que irradia un campo electromagnético y se compone de energía, es lógico que nuestros pensamientos y sentimientos no sean una excepción. El modelo según el cual los pensamientos se ven como la carga eléctrica y los sentimientos como la carga magnética en el campo cuántico me parece muy útil. Nuestros pensamientos envían una señal eléctrica al campo y nuestros sentimientos atraen magnéticamente situaciones en la vida. Al unirse, lo que pensamos y lo que sentimos produce un estado del ser que genera una huella electromagnética que a su vez influye en cada átomo de nuestro mundo. Este hecho hace que nos preguntemos, ¿qué estoy transmitiendo de manera consciente o inconsciente en la vida cotidiana? Todas las experiencias existen en potencia como improntas electromagnéticas en el campo cuántico. Hay una infinidad de posibles huellas electromagnéticas de genialidad, riqueza, libertad, salud, que ya existen como un patrón de frecuencia de energía. Si al cambiar tu estado del ser crearas un nuevo campo electromagnético que coincidiera con este potencial en el campo cuántico de la información, es posible que te toparas con esta situación al ser atraído por ella o que la situación te encontrara a ti. Para experimentar un cambio, observa un nuevo resultado con una nueva mente.
Es muy sencillo. Nuestra rutina cotidiana y los pensamientos y sentimientos de siempre perpetúan el mismo estado del ser, el cual crea las mismas conductas y la misma realidad. Si queremos cambiar algún aspecto de nuestra realidad, tenemos que pensar, sentir y actuar de nuevas formas. Tenemos que ser distintos en cuanto a cómo respondemos a las experiencias. Tenemos que convertirnos en otra persona y crear el nuevo estado mental necesario para observar un nuevo resultado con esta nueva mente. Desde un punto de vista cuántico, debemos crear un estado distinto del ser como observador y generar una nueva huella electromagnética. Así, haremos que la realidad que queremos materializar coincida con la que existe en el campo como una posibilidad electromagnética. En cuanto coincide quien estamos siendo con la posibilidad electromagnética en el campo cuántico, esta realidad potencial nos atraerá o nos encontrará a nosotros. Sé que es frustrante cuando nuestra vida parece ser una serie interminable de pequeñas variaciones con los mismos resultados negativos, pero mientras sigas siendo el mismo de siempre, mientras tu huella electromagnética siga siendo la misma, no puedes esperar obtener un nuevo resultado. Cambiar tu vida es cambiar tu energía para poder hacer un cambio básico en tu mente y en tus emociones. Si deseas obtener un nuevo resultado, debes suprimir el hábito de ser el mismo de siempre y reinventarte. El cambio requiere coherencia. Alinea tus pensamientos y sentimientos. ¿En qué se parece tu estado del ser con un rayo láser? Esta comparación ilustra otra cosa que necesitas saber si quieres que tu vida cambie. Un rayo láser es el ejemplo de una señal muy coherente. Cuando los físicos hablan de una señal coherente, se refieren a una señal con ondas en fase. Los valles, puntos más bajos, y montes, puntos más altos, son paralelos. Cuando estas ondas son coherentes, son mucho más potentes. Las ondas de una señal están alineadas o desalineadas, son coherentes o incoherentes. Con tus pensamientos y sentimientos ocurre lo mismo. ¿Cuántas veces has intentado crear algo, creyendo en tu mente que lo lograrías, mientras que el corazón te decía lo contrario? ¿Qué resultado produjo aquella señal incoherente, desfasada que estabas enviando? ¿Por qué no se manifestó nada en tu vida? Como acabas de ver en el estudio de Hermann's, la creación cuántica solo funciona cuando tus pensamientos están alineados con tus pensamientos. Las ondas de una señal son mucho más potentes cuando son coherentes, y lo mismo ocurre cuando tus pensamientos están alineados con tus sentimientos. Cuando tus pensamientos claros y centrados en tu objetivo van acompañados de una apasionada implicación emocional, transmites una señal electromagnética más potente que te atrae hacia una posible realidad que coincide con la que tú deseas. En mis talleres suelo hablar con frecuencia de mi abuela, una mujer a la que yo adoraba. Era una italiana chapada a la antigua. Su sentimiento católico de culpa era tan fuerte como su costumbre de hacer salsa de tomate para acompañar la pasta. Estaba siempre rezando para que se cumplieran sus deseos y pensaba en cambiar de vida, pero el sentimiento de culpa que le habían inculcado en la infancia distorsionaba la señal que enviaba. Solo conseguía manifestar más razones para sentirse culpable. Si tus intenciones y deseos no han producido lo que tú querías, seguramente significa que has estado enviando un mensaje incoherente y confuso al campo. A lo mejor quieres la abundancia, tienes pensamientos de ser rico, pero si te sientes pobre, no vas a traer la abundancia en tu vida. ¿Por qué no? Porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. Estás pensando una cosa y sintiendo otra totalmente distinta.
y cuando la mente va en contra del cuerpo, o viceversa, el campo no responde de forma coherente. Pero cuando la mente y el cuerpo actúan unidos, cuando nuestros pensamientos son afines a nuestros sentimientos, cuando nos encontramos en un nuevo estado del ser, estamos enviando una señal coherente a la antena de lo invisible. ¿Por qué los resultados cuánticos deben sorprendernos? Hay otro elemento que debemos tener en cuenta. Para poder cambiar nuestra realidad, los resultados que atraemos deben sorprendernos, incluso dejarnos pasmados en su forma de manifestarse. No debemos intentar predecir nunca cómo nuestras nuevas creaciones se manifestarán. Deben llegar inesperadamente, despertarnos del sueño de la realidad rutinaria a la que nos hemos acostumbrado. Estas manifestaciones tienen que dejarnos convencidos de que nuestra conciencia ha entrado en contacto con el campo cuántico de inteligencia para inspirarnos a volver a hacerlo. El proceso creativo tiene esta parte tan agradable. ¿Por qué habrías de querer tener una sorpresa cuántica? Porque si puedes prever un acontecimiento, ya no es una novedad, sino algo rutinario y automático, y esta experiencia ya la has vivido de sobra. Si puedes predecirlo, significa que tu yo de siempre ha creado el mismo resultado de siempre. De hecho, si intentas controlar cómo ocurrirá un resultado, te estás conduciendo como un newtoniano. La física newtoniana consistía en intentar anticipar y predecir los acontecimientos. Era una cuestión de causa y efecto. ¿Qué significa conducirse como un newtoniano cuando lo aplicas a tu capacidad de crear? Quiere decir que el mundo exterior está controlando tu mundo interior. Esto es la causa y el efecto. En su lugar, si cambias tu mundo interior, el modo de pensar y sentir, verás que el mundo exterior cambia gracias a tus esfuerzos. Intenta crear una experiencia nueva y desconocida en tu vida, y cuando te ocurra de manera inesperada, te llevarás una grata sorpresa. Significará que te acabas de convertir en un creador cuántico, que has pasado de la causa y efecto a causar un efecto. Mantén una clara intención de lo que quieres, pero deja que el imprevisible campo cuántico se ocupe de los detalles del cómo se manifestará. Deja que organice un acontecimiento en tu vida del modo más apropiado para ti. En el caso de esperar algo, espera solo lo inesperado. Entrégate, confía en el campo cuántico y no intentes decidir cómo la situación deseada aparecerá en tu vida. Este es el mayor obstáculo que la mayoría de personas debemos superar, porque los seres humanos siempre queremos controlar una realidad futura intentando recrear cómo ocurrió una realidad pasada. La creación cuántica. Antes de alcanzar un resultado, agradécelo. Acabo de hablar de alinear los pensamientos con los sentimientos para crear el resultado deseado, sin preocuparnos de los detalles de cómo se manifestará la situación. Es todo un acto de fe que debemos hacer si queremos cambiar una vida rutinaria y previsible por una vida feliz con experiencias nuevas y sorpresas cuánticas. Pero todos necesitamos hacer otro acto de fe para crear lo que deseamos. ¿En qué circunstancias te sientes agradecido? Tal vez respondas, doy gracias por la familia, la casa bonita, los amigos y el trabajo que tengo. Lo que todo esto tiene en común es que ya está en tu vida. Por lo general, nos sentimos agradecidos por algo que ha ocurrido o que ya está presente en nuestra vida. A ti y a mí nos han hecho creer que necesitamos una razón para ser felices, un motivo para sentirnos agradecidos y una causa para sentir amor. Que la realidad exterior es lo que nos hace sentir distinto por dentro es el modelo newtoniano. Pero el nuevo modelo de realidad nos reta,
como creadores cuánticos, a cambiar algo en nuestro interior, en la mente y el cuerpo, en los pensamientos y sentimientos, antes de experimentar la evidencia física con nuestros sentidos. ¿Puedes agradecer una situación deseada antes de que ocurra en tu vida y sentir las emociones elevadas que te produce? ¿Puedes imaginarte esa realidad tan plenamente que empieces a estar ahora en esa vida futura? En términos de la creación cuántica, ¿puedes sentirte agradecido por algo que existe como una posible situación en el campo cuántico, pero que aún no ha ocurrido en tu realidad? Si es así, estás pasando de la causa y el efecto, querer que algo del exterior te produzca un cambio interior, a causar un efecto. Cambiar algo de tu interior para producir un efecto en el exterior. Cuando te encuentras en un estado de gratitud, le transmites al campo la señal de que esta situación ya ha ocurrido. La gratitud no es tan solo un proceso mental intelectual. Debes sentir como si lo que deseas ya existiera en tu realidad en este instante. Tu cuerpo, que solo entiende los sentimientos, debe estar convencido de estar experimentando el resultado emocional de la situación futura. La inteligencia universal y el campo cuántico. Espero que a estas alturas ya estés de acuerdo con algunos conceptos básicos del modelo cuántico, que toda la realidad física no es más que energía que existe en una inmensa red interconectada más allá del espacio y el tiempo. Esta red contiene todas las posibilidades y nosotros podemos hacer que se materialicen por medio de nuestros pensamientos, conciencia, observación, sentimientos y estado del ser. Pero la realidad no es más que fuerzas electromagnéticas indiferentes actuando y respondiéndose las unas a las otras. ¿Es el espíritu que nos anima simplemente una función biológica aleatoria? He mantenido conversaciones con personas que así lo creían. Al final, la discusión nos llevó a un diálogo parecido a este. ¿De dónde viene la inteligencia que hace que nuestro corazón siga latiendo? Forma parte del sistema nervioso autónomo. ¿Dónde se encuentra este sistema? En el cerebro. El sistema límbico del cerebro forma parte del sistema nervioso autónomo. ¿Y en el cerebro hay unos tejidos que sean responsables de que el corazón siga latiendo? Sí. ¿De qué están hechos esos tejidos? De células. ¿De qué están hechas estas células? De moléculas. ¿De qué están hechas estas moléculas? De átomos. ¿Y de qué están hechos estos átomos? De partículas subatómicas. ¿Y de qué se componen principalmente estas partículas subatómicas? De energía. Cuando llegamos a la conclusión de que nuestro vehículo fisiológico está hecho de lo mismo que el resto del universo y estas personas se topan con la idea de que lo que anima al cuerpo es una forma de energía, el mismo 99,99999% de nada del que se compone el universo físico, se encogen de hombros y se alejan sin más, o bien aceptan la idea de que en toda la realidad física hay un principio unificador. ¿No te parece irónico que centremos toda nuestra atención en el 0,00001% de realidad física? ¿Estamos pasando algo por alto? Si esta nada se compone de ondas de energía que acarrean información y esta fuerza organiza nuestras estructuras físicas y su funcionamiento, en este caso tiene sentido referirse al campo cuántico como una inteligencia invisible. Y dado que la energía es la base de cualquier realidad física, la inteligencia que acabo de describirte se ha organizado a sí misma en materia. Considera la conversación anterior como una plantilla de cómo esta inteligencia ha construido la realidad. El campo cuántico es energía potencial invisible, capaz de organizarse a partir de ella en partículas subatómicas, átomos, moléculas y por último en cualquier cosa del universo. Desde una perspectiva fisiológica,
organiza las moléculas en células, tejidos, órganos, sistemas y por último en el cuerpo como un todo. Es decir, esta energía potencial se origina como frecuencia de patrones de onda hasta aparecer como sólida. Esta inteligencia universal es la que da vida al campo cuántico y a todo cuanto hay en él, como a ti y a mí. Esta fuerza es la mente universal que anima cada aspecto del universo material. Esta inteligencia es la que hace que el corazón nos siga latiendo y el estómago dirigiendo la comida, y la que supervisa la cantidad incalculable de reacciones químicas por segundo que se dan en cada célula. Esta conciencia es también la que anima a los árboles a producir frutos y a las lejanas galaxias a formarse y desintegrarse. Como existe en cualquier momento y lugar y actúa en nuestro interior y en el exterior, esta inteligencia es tanto personal como universal. Al ser una extensión de esta inteligencia, podemos emularla. Ten presente que esta inteligencia universal posee una conciencia o consciencia, la misma que la que nos convierte a nosotros en individuos. Aunque esta fuerza sea universal y objetiva, tiene una conciencia. Es consciente de sí misma y posee la capacidad de moverse y actuar en el universo material. También es plenamente consciente a todos los niveles, no sólo de sí misma, sino también de ti y de mí. Como esta conciencia se da cuenta de todo, nos observa y nos presta atención. Conoce nuestros pensamientos, sueños, conductas y deseos. Observa todo cuanto tiene forma física. ¿Cómo podría una conciencia que ha creado toda la vida, que invierte la energía y la voluntad en regular sistemáticamente cada función de nuestro organismo para mantenernos vivos, que ha expresado un interés tan profundo y duradero en nosotros, no ser sino puro amor? He hablado de dos aspectos de la conciencia: la conciencia inteligencia objetiva del campo cuántico y la conciencia subjetiva individual que nos permite ser autoconsciente y tener libre albedrío. Cuando emulamos las propiedades de esta conciencia universal, nos estamos convirtiendo en creadores. Cuando vibramos con esta inteligencia amorosa, nos volvemos como ella. Esta inteligencia organizará entonces una situación, una respuesta energética que coincida con la señal que nuestra mente subjetiva envía al campo cuántico. Cuando nuestra voluntad coincide con la suya, cuando nuestra mente coincide con la suya, cuando nuestro amor por la vida coincide con el suyo, estamos expresando esta conciencia universal. Nos convertimos en el poder superior que trasciende el pasado, sana el presente y nos abre las puertas al futuro. Recibimos lo que enviamos. La orquestación de los acontecimientos funciona en nuestra vida de la siguiente manera. Si hemos sufrido y en la mente y el cuerpo conservamos este sufrimiento y lo expresamos con nuestros pensamientos y sentimientos, estamos enviando esta huella energética al campo cuántico. La inteligencia universal nos responde enviando a nuestra vida otro evento que reproducirá la misma respuesta intelectual y emocional. Nuestro pensamiento envía la señal, estoy sufriendo, y nuestras emociones, estoy sufriendo, atraen en nuestra vida una situación que coincide con esta frecuencia emocional, es decir, una buena razón para sufrir. En realidad, los seres humanos estamos pidiendo constantemente a la inteligencia universal que nos demuestre su existencia, y ella nos está enviando la respuesta en el mundo exterior todo el tiempo. Tal es nuestro poder. La pregunta esencial de este libro es: ¿por qué no enviamos una señal que produzca un resultado positivo? ¿Cómo podemos cambiar para que la señal que enviamos coincida con lo que queremos crear en nuestra vida? Cambiaremos cuando nos comprometamos plenamente a creer
que al elegir el pensamiento señal que enviamos produciremos un efecto perceptible o inesperado? Esta inteligencia objetiva no nos castiga por nuestros pecados, es decir, por nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, sino por medio de ellos. Cuando enviamos al campo una señal basada en pensamientos y sentimientos, como el sufrimiento, generados por alguna experiencia desagradable del pasado, no es extraño que el campo cuántico no responda de la misma manera negativa. ¿Cuántas veces has pronunciado estas palabras u otras parecidas? No me lo puedo creer. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Basándote en tus nuevos conocimientos de la naturaleza de la realidad, ¿ves ahora que esta afirmación refleja que estás aceptando el modelo newtonano cartesiano en el que eres víctima de la causa y el efecto? ¿Ves que eres totalmente capaz de causar un efecto? ¿Ves que en vez de responder de este modo, podrías preguntarte cómo puedes pensar, sentir y actuar de distinta forma para producir el efecto resultado deseado? Nuestra misión es pasar a un estado de conciencia que nos permita conectar con la inteligencia universal, contactar directamente con el campo de posibilidades y enviar la señal clara de que esperamos cambiar de verdad y ver los resultados que deseamos en forma de respuesta del campo cuántico en nuestra vida. Pide una respuesta cuántica. Cuando crees algo, pídele una señal a la conciencia cuántica con la que has contactado. Atrévete a pedirle que en tu vida ocurran sincronicidades en cuanto a los resultados que deseas. Así estás siendo lo bastante audaz como para querer saber que esta conciencia es real y que es consciente de tus esfuerzos. En cuanto lo aceptas, puedes crear en un estado de felicidad e inspiración. Este principio nos pide que aplicando lo que creemos saber, nos entreguemos a lo desconocido y luego observemos los efectos en nuestra vida en forma de respuesta. Y esta es la mejor forma de aprender. Cuando recibimos señales positivas, cuando vemos que las circunstancias exteriores de nuestra vida cambian favorablemente, sabemos que lo que hemos hecho en nuestro interior ha funcionado. Por supuesto, recordaremos lo que hicimos para poder repetirlo. Cuando empieces a ver una respuesta del campo cuántico en tu vida, sé como un científico descubriendo algo. ¿Por qué no observas cualquier cambio para ver que el universo ayuda en tus esfuerzos y te demuestra lo poderoso que eres? ¿Cómo puedes conectar con este estado de conciencia? La física cuántica es un sinsentido. La física newtoniana postulaba que siempre se dan series lineales de interacciones previsibles y repetibles, como por ejemplo, si A más B es igual a C, en tal caso, C más D más E es igual a F. Pero en el extraño mundo del modelo cuántico de la realidad, todo está intercomunicándose en un campo de información entretejido holísticamente, que se encuentra en una dimensión superior más allá del espacio y el tiempo, tal como nosotros lo conocemos. ¡Caramba! La física cuántica es tan difícil de entender, entre otras razones, porque durante años hemos tenido la costumbre de pensar basándonos en nuestros sentidos. Pero si evaluamos y confirmamos la realidad con nuestros sentidos, nos quedaremos atrapados en el paradigma newtoniano. En su lugar, el modelo cuántico nos exige comprender la realidad sin basarnos en los sentidos. La física cuántica es un sinsentido. Cuando creamos una realidad futura con el modelo cuántico, nuestros sentidos son los últimos en enterarse de lo que la mente ha creado. Lo último que captamos es la respuesta sensorial. ¿Por qué? El cuánto es una realidad multidimensional que existe más allá de nuestros sentidos, en el reino de los sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. Para entrar en esta esfera y crear algo desde este paradigma, debes olvidarte del cuerpo durante un rato. También debes dejar de fijarte en el mundo exterior, en todas las cosas con las que te identificas en tu vida.
Tu pareja, tus hijos, tus bienes y tus problemas forman parte de esta identidad tuya. A través de todo ello te identificas con el mundo exterior. Y en último lugar, debes olvidarte del tiempo lineal, es decir, en cuanto observes una posible experiencia futura, tienes que estar tan presente que tu mente ya no piense en los recuerdos del pasado ni en las expectativas de tu rutina futura. ¿No te parece irónico que para influir en tu realidad, entorno, sanar tu cuerpo o cambiar una situación del futuro, tiempo, tengas que dejar de aferrarte al mundo exterior, sin espacio, perder la conciencia corpórea, sin cuerpo, y desconectar del tiempo, sin tiempo, para convertirte en conciencia pura? Si lo logras, podrás controlar el entorno, el cuerpo y el tiempo. Yo los llamo cariñosamente los tres grandes. Y como el mundo subatómico del campo cuántico está hecho de conciencia, solo puedes entrar en él con una conciencia pura. No puedes cruzar la puerta del campo cuántico como alguien, debes entrar como nadie. Tu cerebro tiene la capacidad innata de aprender estabilidad. Cuando comprendas que estás plenamente equipado para hacerlo, dejes atrás este mundo y entres en una nueva realidad más allá del espacio y el tiempo, te sentirás inspirado a aplicarla en tu vida. Trascendiendo el espacio y el tiempo. ¿Qué significa trascender el espacio y el tiempo? El espacio y el tiempo son construcciones mentales que los humanos hemos creado para explicar fenómenos físicos que implican el lugar ocupado por los cuerpos y nuestra sensación de lo temporal. Cuando hablamos de un vaso que está encima de la mesa, nos referimos a él en términos del lugar que ocupa en el espacio y del tiempo que lleva ocupándolo. Los seres humanos estamos obsesionados con estos dos conceptos. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto tiempo llevamos estando ahí? ¿Cuánto tiempo lo seguiremos estando? ¿A dónde iremos después? Aunque no percibamos el tiempo, lo sentimos discurrir al igual que notamos el lugar que ocupamos en el espacio. Sentimos los segundos, los minutos y las horas transcurriendo, al igual que sentimos nuestro cuerpo recostado en la silla y nuestros pies apoyados en el suelo. En el campo cuántico, las posibilidades infinitas para materializar una realidad existen más allá del tiempo y el espacio, porque una realidad potencial aún no existe. Si no existe, no ocupa un lugar en el espacio ni una posición en el tiempo. Cualquier cosa sin una existencia material, si sus ondas de posibilidad no se han colapsado en una realidad de partículas, existe más allá del espacio y el tiempo. Como el campo cuántico no es más que probabilidades inmateriales, está más allá del espacio y el tiempo. Pero en cuanto observamos una de estas posibilidades infinitas y la materializamos en nuestra realidad, adquiere estas dos características. Para entrar en el campo, entra en un espacio parecido. ¡Fenomenal! Tenemos el poder de materializar una realidad elegida seleccionándola del campo cuántico, pero es necesario entrar de algún modo en él. Siempre estamos conectados al campo cuántico, pero ¿cómo podemos hacer que nos responda? Si estamos siempre irradiando energía y enviando, por lo tanto, información al campo y recibiendo la suya, ¿cómo podemos comunicarnos mejor con él? En los siguientes capítulos me extenderé más en cómo entrar en el campo cuántico. Por ahora, lo único que necesitas saber es que para entrar en el campo que existe más allá del espacio y el tiempo, debes entrar en un estado parecido al suyo. ¿Has tenido alguna vez experiencias en las que el tiempo y el espacio parecían desaparecer? Piensa en cuando conduces ensimismados en tus preocupaciones. En esta situación te olvidas del cuerpo, dejas de ser consciente de cómo te sientes en el espacio, te olvidas del entorno, el mundo exterior desaparece y pierdes la noción del tiempo, no tienes idea del tiempo que llevas en trance. En momentos como estos, te encontrabas en el umbral de la puerta que te permite entrar en el campo cuántico y trabajar con la inteligencia universal. En realidad, ya has hecho que tu pensamiento
sea más real que ninguna otra cosa. Más adelante te enseñaré cómo entrar en este estado de conciencia regularmente para acceder al campo y comunicarte de manera más directa con la inteligencia universal que todo lo anima. Cambia tu mente, cambia tu vida. En este capítulo he hablado de la teoría según la cual mente y materia son dos cosas distintas y del modelo cuántico que afirma que son lo mismo. La mente es materia y la materia es mente. Todas las veces que intentaste cambiar en el pasado, fracasaste quizá porque tu forma de pensar era limitada. Seguramente creías que lo que necesitabas era que las circunstancias exteriores cambiaran. Si no tuviera tantos compromisos, perdería los kilos que me sobran y entonces sería feliz. Todos hemos manifestado alguna variación de este tema. Si pasara esto, ocurriría aquello. Causa y efecto. ¿Y si lograras cambiar tu mente, tus pensamientos y tus sentimientos y tu forma de ser más allá de los límites del espacio y el tiempo? ¿Y si pudieras cambiar adelantándote al tiempo y viendo los efectos de estos cambios interiores en el mundo exterior? Puedes lograrlo. Lo que ha cambiado mi vida de manera profunda y positiva y la de muchas otras personas es entender que cambiar nuestra mente y tener por lo tanto nuevas experiencias y obtener nuevas percepciones no es más que una cuestión de dejar el hábito de ser el mismo de siempre. Cuando trasciendes tus sentidos, cuando entiendes que no estás limitado por las cadenas de tu pasado, cuando llevas una vida más allá del cuerpo, el entorno y el tiempo, todo es posible. La inteligencia universal que anima todo cuanto existe te sorprenderá y deleitará. Lo único que desea es ofrecerte lo que tú quieres. Es decir, cuando cambias tu mente, cambia tu vida. Y un niño pequeño los conducirá. Antes de seguir, me gustaría compartir una historia que ilustra lo poderoso y eficaz que es estar en contacto con la inteligencia superior para cambiar una parte esencial de tu vida. Mis hijos, que ahora ya son jóvenes adultos, han usado una meditación parecida al proceso que describo en la tercera parte del libro. La práctica de estas técnicas les ha hecho vivir aventuras asombrosas. Desde que eran pequeños acordamos que se esforzarían en crear cosas materiales o situaciones que desearan vivir. Pero la regla era que yo no interferiría ni les ayudaría a producir el resultado. Tendrían que crear las realidades deseadas valiéndose de la mente e interactuando con el campo cuántico. Mi hija veinteañera estudia Bellas Artes en la universidad. Una primavera le pregunté qué quería manifestar para las siguientes vacaciones de verano. Tenía una larga lista. En lugar de buscar un trabajo para el verano cerca de donde vive, como los estudiantes suelen hacer, quería trabajar en Italia y aprender y vivir nuevas experiencias, visitar al menos 6 ciudades italianas y pasar una semana en Florencia, donde vivían algunas de sus amigas. Quería trabajar las 6 primeras semanas del verano, ganar un buen sueldo y pasar el resto de las vacaciones en casa. Le aconsejé que visualizara con claridad lo que quería y le recordé que la inteligencia universal organizaría el modo en que se hiciese realidad su sueño estival. Ella se ocuparía del qué y la conciencia superior se encargaría del cómo. Como mi hija tiene ya práctica en el arte de imaginar y sentir la experiencia deseada antes de que ocurra, me limité a recordarle que además de establecer cada día la intención de cómo quería que fuera aquel verano, las personas que vería, los acontecimientos que sucederían, los lugares que visitaría, sintiera esas experiencias. Le pedí que creara la visión en su mente hasta que fuera tan clara y real que sus pensamientos se volvieran la propia experiencia y la sinapsis de su cerebro hicieran las conexiones para registrar aquella información como si fuera una realidad. Si seguía siendo la chica que soñaba en el dormitorio de la universidad con ir a Italia, seguiría siendo la misma de siempre, viviendo la misma realidad. Por eso, aunque fuera un marzo, debía empezar a ser aquella joven que había estado en Italia a la mitad del verano. No hay ningún problema, exclamó mi hija. En el pasado había creado otras experiencias deseadas,
como salir en un videoclip musical y comprarse todo lo que le apeteciera sin tener que preocuparse por el dinero. Ambas cosas se habían materializado en su vida a la perfección. A continuación le recordé: después de crear lentamente la experiencia, no te levantes siendo la misma de siempre. Levántate como si acabaras de vivir el verano más fabuloso de toda tu vida. Lo he pillado, me respondió. Comprendió que le estaba recordando que cambiara a diario a un nuevo estado del ser, y después de cada creación mental debía vivir ese día sintiéndose profundamente agradecida por haber tenido aquella experiencia. Mi hija me llamó al cabo de varias semanas. Papá, la universidad da un curso de verano de historia del arte en Italia. El curso y los gastos cuestan $7.000, pero me lo dejan por 4.000. ¿Podrías ayudarme a pagarlo? Yo siempre ayudo a mi hija, pero esta situación no era lo que ella se había fijado en un principio como objetivo. Estaba intentando controlar el resultado de ese posible destino en vez de dejar que el campo cuántico organizara los acontecimientos. Le aconsejé que se olvidara del viaje a Italia y que pensara, sintiera, hablara y soñara en italiano hasta vivir plenamente la experiencia. Varias semanas más tarde me volvió a llamar entusiasmada. Mientras estaba en la biblioteca charlando con su profesora de historia del arte, se habían puesto a conversar en italiano. Las dos lo hablan con fluidez. Su profesora le dijo de pronto: por cierto, un colega que conozco necesita a alguien para enseñar italiano básico a varios estudiantes americanos que estudiarán este verano en Italia. Por supuesto, la contrataron para el trabajo, y lo mejor de todo es que además de pagarle por las clases de italiano, con todos los gastos cubiertos, pudo estar en 6 ciudades de Italia durante 6 semanas. Se pasó la última semana en Florencia y volvió a casa la segunda mitad del verano. Había hecho realidad el trabajo de sus sueños y cada aspecto de su visión original. No fue el caso típico de una joven buscando esta oportunidad con determinación, empeñada en encontrar un plan, navegando por internet, persiguiendo a los profesores y todo lo demás. En lugar de seguir la causa y el efecto, mi hija cambió su estado del ser hasta el punto de causar el efecto. Estaba viviendo según la ley cuántica. A medida que se conectaba electromagnéticamente con el destino deseado que existía en el cuanto, su cuerpo fue atraído hacia la situación futura. La experiencia la encontró a ella. El resultado fue imprevisible. Llegó de la forma más inesperada. Fue una sincronización y, sin duda, procedía de los esfuerzos interiores de mi hija. Piensa en ello un momento. ¿Qué oportunidades están esperando encontrarte? ¿Quién estás siendo en este momento y en cualquier otro? ¿Tu estado del ser actual atraerá todo lo que deseas? ¿Puedes cambiar tu estado del ser? Y en cuanto habites una nueva mente, ¿puedes contemplar un nuevo destino? Encontrarás todas las respuestas en el resto del libro.